Buenas, ¿qué tal? Soy Álvaro Trampal, enfermero, predoctorando en simulación clínica y trabajo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en la unidad de simulación clínica. Y tengo el placer de estar con Belén González Tejerina. Hola, Belén. Hola. Belén se puede presentar si quiere sola. Vaya, pensaba que me ibas a presentar tú. Pues yo soy Belén, también soy doctoranda, ¿no? Predoctorada, y estoy haciendo una tesis en el debriefing clínico, en estudiantes de grado de enfermería, y trabajo en la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz, que es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, en el centro de simulación de allí, de la Escuela de Enfermería. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las Simpsons aplicadas a grado de enfermería. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre las zonas de simulación. Hablaremos un poco del beneficio del uso de las zonas de simulación y luego cómo podemos aplicar esas Simpsons a los estudiantes de grado, porque tenemos que recordar que Rosin y Winstock hablaron de las Simpsons, cómo las aplicaban en su centro, en el Boston Children's Hospital. Entonces, sí que un poco la aplicación de esas zonas de simulación está bastante destinado a profesionales de posgrado, ya profesionales, sí, no tan claramente a profesionales de grado o a estudiantes de grado en las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco una aproximación de esas zonas de simulación que nos propone Rosin y Weinstock, y luego hablaremos un poco de cómo adaptarlos a ese grado, ¿no? En su artículo realmente nos habla de 5 puntos claves a la hora de organizar un centro de simulación clínica. Nos habla de apoyar las experiencias de aprendizaje tanto en bucle simple como en bucle doble. Esto es muy importante. Ahora profundizaré en este punto, ya que me parece bastante relevante que se tenga en cuenta a la hora de hablar de la simulación clínica, lo que es el bucle simple, lo que es el bucle doble y cómo aplicarlo y en qué momento aplicarlo. Nos hablan también de la gestión de la formación del profesorado en simulación y además un punto importante que nos dicen es que puede haber varios perfiles de profesionales en simulación, no todos tienen que ser facilitadores que exploren modelos mentales, sino pues hay diferentes niveles y puede haber desde el instructor clínico que esté trabajando en diferentes zonas de simulación y ya un facilitador que haga un análisis más en profundidad del modelo mental del estudiante que esté en zonas más avanzadas de esas zonas de simulación que proponen, ¿no? ¿Qué más nos habla de esos 5 puntos clave? En optimizar la combinación de participantes para garantizar el aprendizaje. Aquí nos indican que en muchas ocasiones es complicado por costes, por inscripciones, a la hora de que los estudiantes se apunten a los diferentes programas de simulación, a las diferentes formaciones de simulación. Entonces aquí nos da un poco las diferentes versiones, las diferentes vertientes que pueda haber y cómo podemos en esas diferentes zonas de simulación adaptarlas a los profesionales que participan en esa simulación. Nos habla de equilibrar entre la simulación in situ que se realiza en las unidades de hospitalización, en la unidad de cuidados intensivos, en la urgencia, en los sitios reales en los que se atienden a los pacientes. Nos habla de un concepto que es el sim nodes, que son los nodos de simulación. Los nodos se refieren a unidades de simulación que están integradas dentro del hospital, es decir, que dentro del hospital hay unidades de simulación. Y luego nos habla de esos centros de simulación clínica. Y por último, el último punto clave de la organización de los centros nos habla de esa investigación, ¿no? Que en muchas ocasiones hacemos muchísimas cosas espectaculares en simulación, pero nos falta ese paso, ¿no? El paso de la investigación, del publicarlo y de hacer partícipes a la comunidad de lo que estamos haciendo, que en la mayoría de las ocasiones es espectacular, ¿no? Todo el trabajo que hacemos. Como he dicho antes, el primer punto es en el que más voy a enfatizar el tema de los bucles simples y bucles dobles,
ya que a la hora de hacer debriefing con los estudiantes, a la hora de proponer una simulación, pues es muy importante tener estos conceptos claros, ¿no? Ese bucle simple en el que nos habla de la adquisición y el dominio de habilidades, siguiendo esos estándares de calidad, esas buenas prácticas de las técnicas que se están enseñando. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de canalizar un acceso vascular, es decir, pues esos pasos que hay que hacer, esa secuencia de adquisición de los conocimientos, esa secuencia de adquisición de la técnica en el que vamos a aprender al realizar esa competencia, ¿no? Y luego nos habla de ese bucle doble, el aprender cómo el modo en que resolvemos los problemas puede ser una fuente de problemas. Esta frase, cuando la leí en el artículo, pues me pareció bastante llamativa, ¿no? El aprender cómo el modo en el que se resuelven los problemas, en el que vamos a solucionar un problema a nuestro paciente, puede ser una fuente de problemas con el equipo, por el modelo mental que tienen los estudiantes, por lo que está ocurriendo en esa simulación, ¿no? El pasar de esa acción con un bucle simple al resultado, quedándonos ahí en dar feedback en la mayoría de las ocasiones o en un plus delta si queremos profundizar un poco más, pero irnos a un doble bucle buscando ese modelo mental del estudiante, el por qué ha realizado las cosas, ¿no? Además, una frase que pone en el artículo que me parece muy, muy, muy clarificadora es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es decir, oye, ¿por qué has realizado esta acción durante la reanimación? Por ejemplo, quiero aprender, quiero entrar en tu modelo mental, quiero ver esos sentimientos, esas metas que tienes, esas experiencias que tienes que te han formado tu modelo mental para luego generar acciones y resultados, ¿no? Entonces nos propone esta tabla, ¿no? En que nos habla, hace una comparativa de bucle simple, bucle doble. En el bucle simple, los principales objetivos es la adquisición de habilidades clínicas, de habilidades técnicas en muchas ocasiones, mientras que en ese bucle doble habla de desarrollo de equipos, de sistemas, comprensión del comportamiento, del modelo mental del estudiante. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué mecanismo de aprendizaje nos propone? Transferencia de conocimientos. En muchas ocasiones del instructor clínico cuenta hacer esa transferencia de cómo se hace siguiendo las buenas prácticas. Y en ese bucle doble el compartir suposiciones, explorar causas fundamentales del funcionamiento del equipo, qué es lo que ha ocurrido en ese funcionamiento del equipo, ¿no? Como hemos hablado, canalización de vía en el ejemplo de taller de habilidades o un CRM en actuación en situaciones críticas en un bucle doble, ¿no? Cómo nos trabajamos y colaboramos en equipo. El tipo de facilitador, aquí hace dos diferenciaciones. El instructor clínico, en el que nos va a hacer esa transferencia de conocimientos, y en el bucle doble, un facilitador que facilite la exploración de los modelos mentales, ¿no? Y además aquí nos habla como opción, pues ese facilitador que sea especialista en el factor humano, en el CRM, en el factor humano, en el trabajo en equipo, en la comunicación. Normalmente el debriefing, ¿qué es lo que propone un especialista en la competencia en el bucle simple? Es decir, que sea un instructor clínico, un experto en canalizar vías o en canalizar aislamiento de la vía aérea y hacer ese debriefing, ese análisis de las acciones que se han ido realizando, ¿no? Mientras que en el bucle doble nos habla de un guía, de un agente del cambio, el que proponga explorar ese modelo mental. Bien, respecto a las Simpsons que nos proponen, nos hablan de 5 zonas de simulación, la cero hasta la 4, haciendo una progresión paulatina poco a poco en adquisición de esas competencias, sin ir poco a poco, ¿no? En esas zonas de simulación. La zona cero, para mí la zona cero es una de las zonas que están menos exploradas, menos documentadas, menos investigadas. Por eso es también mi tesis doctoral, que hablo de la zona cero, aquí pequeña cuña publicitaria.
en el que la zona cero propone que es una retroalimentación automática, es decir, a través de sistemas de feedback, el alumno va a tener retroalimentación, no va a participar en ningún momento una persona o el instructor que le dé feedback al alumno. Nos propone como principal herramienta, aunque hay muchas, la realidad virtual, ¿no? Que tú haces acciones y te genera un feedback. El participante necesita practicar un conjunto de habilidades con el objetivo de aprender y practicar, coger destrezas. Uno de los grandes ejemplos es el LabSim, los simuladores de la paroscopia, que el alumno hasta que no pasa X horas en el simulador del áparo no puede progresar en la simulación, no puede ya hacerlo sobre un paciente real y esos sistemas nos dan feedback constante, ¿no? De así conseguimos unas destrezas y unas habilidades a través de esa retroalimentación que nos da el sistema. Respecto a la señal y el ruido, en el artículo nos hablan que cuanto más señal tenga un escenario, es decir, mayor información clínica y al tener más información clínica, aumentas la complicación del escenario. Y nos habla del ruido, que son los elementos distractorios, ¿no? El grado de distracción que hay durante el escenario. Aquí no va a haber ni ruido ni distracción, ya que vamos a adquirir un aprendizaje y una competencia a través de una retroalimentación. El instructor no va a estar presente y el alumno interactúa con la herramienta de capacitación de la retroalimentación, es decir, con el sistema informático. Bien. Respecto a la zona uno, ya pasamos de zonas, es en el que hablamos de enseñar habilidades clínicas básicas, son sesiones instructivas dirigidas por un instructor. Aquí ya nos empieza a hablar de equipos, aquí nos habla de equipos parciales, puede ser una zona uno, una simulación solo para enfermeros, para técnicos, para médicos o incluso que haya mezcla, ¿no? Pero bueno, aquí no nos obliga, no nos exige, como veremos más adelante, el que esté todo el equipo, sino puede ser parcial o en función de en dónde estemos trabajando. ¿Con qué objetivos? Con los objetivos de aprender y practicar cómo y ocasionalmente nos dicen qué y cuándo hacer según los estándares prácticos, ¿no? Es decir, normalmente esta zona vamos a trabajar mucho con los task trainers y en adquirir competencias técnicas, en competencias habilidades, como aislar la vía aérea, cómo canalizar un acceso vascular, canalizar un midline, un peak o cualquier técnica que sigamos poco a poco y seguimos adquiriendo esas competencias eh, con la técnica, esa competencia clínica, ¿no? ¿Qué señal y ruido nos propone? Aquí podemos incluir, pues que sea un poco el contexto clínico, un énfasis clínico, ruidos de equipo, interacción personal entre los diferentes profesionales, ¿vale? Respecto al ruido, pero no nos habla de incidir mucho en señales y en ruido en esta zona de simulación. Respecto a la acción y el resumen, los instructores explican qué y cuándo, cómo hacerlo, ¿vale? Aquí además nos habla del principio de pausa para guiar el aprendizaje, es decir, vamos a ir poco a poco adquiriendo esa competencia y vamos haciendo pausas, ¿bien? Poco a poco, según el estudiante vaya adquiriendo las competencias, las pausas serán menores. Eso también genera un feedback positivo al estudiante, ¿no? Ya que cada vez de hacer muchas pausas vamos a ir progresando a tener muy poquitas pausas. Y nos propone que podemos utilizar ese feedback o podemos incluso hacer el plus delta a la hora de hacer el análisis de lo que hemos hecho durante la simulación. Respecto a la zona 2 ya nos habla de una simulación en situación aguda, ¿no? Es una progresión de la zona uno y la zona 2 en el que aquí seguimos igual con equipos parciales, pero también podemos trabajar con equipos completos. En el caso de que trabajemos con equipos parciales, a lo mejor que no haya algún rol representado, es decir, a lo mejor no haya médico, no haya enfermera, podemos jugar a un juego de roles. Alguien que no es enfermero, no es médico, hace de o técnico o te cae o auxiliar, lo que sea, ¿no? Que hagan de ese rol del profesional.
con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas en un contexto, contextualizadas, ¿no? Entonces, yo he aprendido a coger una vía central de origen periférico, un midline, un peak, y ahora lo pongo en un contexto clínico, ¿vale? Con su entorno, su caso clínico, su paciente, y la canalizo. O una reanimación, una fibrilación ventricular en un paciente en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Aquí ya tenemos una mayor complejidad respecto a la señal y empieza a haber ruido, un ruido ya un poco más significativo de equipos, de estímulos, interacciones humanas, ya empieza a haber comunicación, familiares, pacientes, ya empieza a haber interacciones un poco más complejas, ¿no? Aquí sí que la acción es ininterrumpida, es decir, el escenario empieza y termina sin interrupciones, a no ser que pase algo. Claro, obviamente que paramos el escenario. Pero no, por una situación normal no lo vamos a parar y seguimos una situación interrumpida, ¿no? Se va a intentar actuar de forma lo más realista posible. Esto es importante, saliendo del artículo de Rosin, el briefing, el pre-briefing que hagamos con el alumno, que es el contrato de fidelidad con el escenario, etcétera, ¿no? Y aquí nos habla de bajar el telón. ¿Vale? Bajar el telón del escenario de simulación. Yo, sinceramente, como gusto personal, a mí no me gusta bajar el telón. Me gusta decir que es una transición, que el paciente se hace cargo el siguiente turno o el paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos o lo que sea. No me resulta cómodo el bajar el telón, pero bueno, sí que en el artículo lo menciona. Y aquí nos propone como debriefing ese plus delta, ¿no? Ya pasamos a zona 3 en el que se desarrollan equipos y sistemas. Aquí hablamos mucho de la gestión de crisis, de la comunicación, del factor humano, del CRM. Aquí sí que nos dice que tiene que ser equipos nativos, es decir, el médico tiene que ser médico, el enfermero tiene que ser enfermero, no hay juegos de roles. Es uno de los principales problemas, ahora luego supongo que nos lo contará Belén, cuando aplicamos zona 3 o intentamos aplicar zona 3 en estudiantes de grado. Entonces, bueno, aquí Rosin nos indica que en su experiencia en el Boston Children's Hospital, la zona 3 es con equipos nativos, ¿vale? Eso sí, lo quiero recalcar porque esas zonas son las que aplica él en su hospital. Es decir, luego, pues obviamente las hemos extendido en todo el mundo prácticamente, ¿no? Pero tenemos que entender un poco ese contexto de dónde surge esto, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? Promover la comprensión del comportamiento del equipo, sus causas, el cambio positivo, ese modelo mental de los estudiantes, conversar, el cómo hemos llegado aquí, cómo herramientas de mejora, qué nos llevamos en la mochila para nuestro trabajo diario. Aquí las señales ya empiezan a hacer, el ruido empieza a ser muy significativo con esos fallos humanos, esos factores humanos, fallos de equipo, ¿vale? Ya es nuestro día a día, ¿no? Intentar que eso que nos ocurre en el día a día, plasmarlo en simulación y que salga lo que nos pasa en el día a día para buscar herramientas de mejora. Seguimos con acción ininterrumpida. Este debriefing ya no es guiado por un instructor, sino tiene que ser un facilitador en el que descubra esos supuestos valores que guiaron el comportamiento del equipo. Es decir, siendo un profesional competente, cuéntame, quiero entrar en tu cabeza, quiero entender el por qué hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Desde la curiosidad de tu modelo mental. Ellos no, aquí Rosie no propone una herramienta de debriefing clara, no nos habla como en el punto anterior de plus delta, pero bueno, yo lo he marcado en amarillo, como a mí me resulta en esta zona 3 con equipos ya profesionales, el realizar una molécula o un buen juicio, un debriefing en buen juicio, en función de mis objetivos del escenario o de lo que haya salido en ese diffusing, en esa fase de reacciones del estudiante nada más terminar la simulación, ¿no? Y por último, esa zona 4, esa sesión informativa que nos habla de después de un evento con un paciente real. Igual aquí no nos habla de ninguna estrategia de debriefing. Para mí me resulta muy potente la herramienta Talk para ese debriefing clínico, no tan
debriefing educativo como estamos acostumbrados, Plus Delta, Peers, Molécula, Talk, está más enfocado a ese debriefing clínico, que aquí Belén podrá hablar largo y tendido en la herramienta Talk. Pero bueno, él no propone ningún tipo de debriefing y yo os propongo, por eso lo dejo en amarillo, pues es una excelente herramienta este debriefing clínico, ¿no? Yo es un poco el resumen de esas Simpsons, de esa adaptación de las zonas de simulación, esa progresión de zonas que propone Rosin y qué es lo que aborda el tener este modelo de Simpsons. Pues nos apoya en la diferenciación de múltiples tipos de aprendizaje con los estudiantes y con los contextos que estamos utilizando, orientan a la organización de la formación del profesorado en simulación. Bien, y nos crea claridad en torno a la reunión de los participantes, ese debriefing, ese meeting, ese encuentro que hemos hecho los estudiantes, los participantes de la simulación, pues nos habla un poco de en qué, cómo tenemos que enfocarlo, en qué tono tenemos que realizar ese análisis y esa simulación que estamos diseñando, ¿no? Va a aclarar las condiciones en las que las ubicaciones y los recursos de alta fidelidad son más valiosos. Aquí, Rosin nos habla de alta fidelidad con simuladores de alta fidelidad, ¿no? A mí sí que es verdad que es un concepto, la fidelidad, que está muy extendida, la alta fidelidad con simuladores muy caros. A mí no me, particularmente no estoy muy de acuerdo. Yo considero que la alta fidelidad la podemos conseguir incluso en una zona uno con Task Trainer. Y yo considero que un simulador muy caro que tiene muchas prestaciones es una alta tecnología, no es una alta fidelidad, ¿no? La fidelidad tú con generando un entorno psicológico, generando un contexto real lo más realista posible, tú puedes hacer una alta fidelidad cogiendo una vía a un simulador normal y corriente, un brazo poniéndotelo tú con un contexto clínico lo más real posible, ¿no? No hace falta un simulador de miles de euros o miles de dólares para conseguir una alta fidelidad. Pero insisto, esto es mi visión de la simulación y de la fidelidad, ¿no? Y estos Simpson nos guían de la investigación que tenemos que hacer a la hora de hacer esa simulación clínica, ¿no? De por dónde guiar esa simulación. Y yo hasta aquí mi parte. Espero que haya quedado lo más claro posible, os haya gustado y te dejo el testigo, Belén, todo tuyo. Muchas gracias, Álvaro. Voy a probarlo primero, que te he solicitado control de la pantalla, a ver si me deja Y, avanzar, espera, te voy a... que me pide que me aceptes, ¿no? que te acepte y yo creo que ya tienes que tener. A ver, Sí, no, ¿no? ¿sí? Sí, Ah, ahora, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, ya puedo. Vale, fenomenal. Genial, pues gracias Álvaro. Bueno, pues como comentaba Álvaro, es cierto, ¿no? Que en estudiantes de grado la educación basada en simulación y las sim zones pues nos ayudan mucho con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, pensamos que también es importante, especialmente en la zona 3, que él ya ha hecho bastante hincapié, hablar sobre ciertas limitaciones que podemos encontrarnos a la hora bueno, cumplir, ¿no? Con esos estándares de las sim zones y hablando sobre esas limitaciones que podemos encontrarnos en la educación basada en simulación con nuestros estudiantes de grado. Como ya ha hablado Álvaro, una de nuestras tareas como facilitadores, cuando tenemos ese rol de facilitar, es el de poder descubrir los modelos mentales, ¿no? Los patrones de pensamiento que tienen nuestros participantes, en nuestro caso, los estudiantes de grado de enfermería. No únicamente quedarnos en la acción, sino que llegar más allá y saber cuáles son los motivos que han llevado al estudiante a tomar la acción o la inacción que hayan llevado a cabo. Esto, la simulación como tal, no nos permite saberlo, sabemos lo que vemos, ¿no? Y es en ese momento, en el debriefing, donde podemos descubrir
cómo han pensado nuestros estudiantes para hacer lo que han hecho. Sin embargo, cuando hablamos de estudiantes de grado de enfermería, podemos encontrarnos algunas limitaciones a la hora de adquirir este rol de facilitador y explorar esos modelos mentales que iremos comentando ahora. Por otro lado, también una de las características definitorias de la zona 3 es que la simulación, ¿no?, ocurre dentro de un equipo original y real, donde entran los participantes, entran dentro de su rol original y en este caso sería, ¿no?, el rol, el estudiante de enfermería. Esto puede conllevarnos a sufrir algunas adversidades o ciertas limitaciones en la simulación y poder identificar necesidades específicas de nuestros estudiantes de grado. A ver si pasa, sí. Joder, es que paso y pasa, tarda en cargar. Y bueno, la simulación, ¿no? Para nosotros es esa excusa que utilizamos para generar en nuestro el aprendizaje experiencial y reflexivo después en el debriefing. Durante el debriefing, cuando hablamos de las zonas 3, nosotros en la Escuela de Enfermería de la Fundación y Álvaro también en el CEU, utilizamos un debriefing con buen juicio donde buscamos esa acción, ¿no? O sea, el motivo que motiva esa acción que hemos visto en el estudiante. Y donde nuestro rol como facilitadores es el de poder descubrir los modelos mentales de nuestros estudiantes de enfermería para ver pues, qué acciones o qué inacciones no han llevado a cabo. Sin embargo, una percepción que yo tenía y que hablando con Álvaro en varias ocasiones hemos compartido es que en un gran número de momentos, cuando intentamos como facilitadores descubrir el modelo mental de nuestros estudiantes, muchas veces el modelo mental es el desconocimiento. Y digo desconocimiento entre comillas, que ahora me explicaré un poquito más a fondo. No podemos identificar patrones de pensamiento, modelos mentales que generen una reflexión, que consigan modificar esos pensamientos y que modifiquen a posterior la conducta. Hay veces que son cosas aparentemente más simples, ¿no?, que no requerirían de un debriefing dentro de una zona 3 como tal. Esta situación en la que como facilitadores no conseguimos explorar ese modelo mental de nuestros participantes, puede conllevarnos a los instructores, a los facilitadores, a cuestionarnos nuestro propio enfoque, las habilidades que tenemos, ¿no? O la calidad de la simulación o del debriefing. Lo que por un lado pienso que puede tener un impacto muy positivo, por un lado en la reestructuración del programa y en mis habilidades como instructora para poder continuar mejorando, pero a la vez creo que puede tener un impacto negativo en nuestra percepción de la seguridad, generándonos inseguridad como facilitadores y desgastándonos a nivel emocional. Otro de los factores a los que nos vemos expuestos con los estudiantes de grado es que estos en muchas ocasiones pueden optar por ocultar sus verdaderos pensamientos o procesos de razonamiento, compartiendo solo respuestas que creen que van a ser bien vistas o que ellos así lo piensan, ¿no? Si los estudiantes ven al facilitador más bien pues como a un evaluador que como a un facilitador dentro de esos roles, se va a reducir el nivel de confianza necesario para compartir pensamientos complejos y ser transparentes con su modelo mental. Y esto además nos ocurre frecuentemente con estudiantes de grado cuando somos además sus profesores dentro de las asignaturas, ¿no? Aparte de la simulación, yo soy profesora en el grado de enfermería y les imparto clases
clases teóricas, les pongo exámenes y ese rol ya ha sido previamente generado hacia mi persona. Por lo tanto, cuando entro en el aula de simulación, me puede costar un poco más generar ese contenedor seguro donde los estudiantes puedan sentirse cómodos y confiados para expresar y compartir sus modelos mentales. Creo que es importante que seamos explícitos con nuestro rol cuando estamos generando ese contenedor seguro. Es decir, que explicitemos que no estamos dentro del rol profesor-profesora, sino que nos gustaría que nos viesen pues como y explicitamos un facilitador, contamos cuáles van a ser nuestras funciones y somos capaces así de alejarlo de ese rol más evaluador. Otra técnica que a veces también como forma de abordar estos problemas puede ser útil o ha servido con los estudiantes es el momento en el que nosotros como facilitadores nos exponemos con experiencias propias en las que nos mostramos vulnerables. Y esto hace al estudiante sentir más confianza, ¿no? Para exponer cuáles han sido sus razones que le han llevado pues, a tomar las decisiones y las acciones que han llevado a cabo. Esta dificultad que vemos, ¿no? Para generar y exponer modelos mentales relacionados con el desconocimiento podría deberse, como comentaba también, no solo a esto que acabamos de ver, sino a nuestro programa de simulación. Hay veces que tenemos que plantearnos que a lo mejor estamos utilizando una zona que no corresponde a nuestros estudiantes y que tal vez no hemos dejado el espacio y el tiempo necesario a zonas previas, ¿no? A una zona cero, que Álvaro comentaba que la empleamos poco y pienso que es verdad, a una zona uno, ¿no? A una zona 2 y directamente queremos tener pues una situación con mucho ruido, nos gusta hacer debriefing, ¿no? Entonces nos vamos como facilitadores a hacer debriefing como en juicio, empleando la molécula y a lo mejor no es lo que necesitan, ¿no? Nuestros estudiantes. Entonces, bueno, nos puede esta dificultad para generar esos o descubrir esos patrones, modelos mentales, hacernos replantearnos nuestro programa de simulación. Y por supuesto, cuando esto ocurre, pues es inevitable que los facilitadores creo que nos cuestionemos a nosotros mismos, nuestra técnica, nuestro enfoque. Esto lo habré preguntado bien, habré indagado aquí lo suficiente, seré demasiado instructivo, ¿no? Y esto, por un lado, pienso que tiene un aspecto increíblemente positivo y es que si lo tomamos como una oportunidad de mejora y aprendizaje, ¿no? Vamos a crecer como formadores, como facilitadores y podemos desarrollar nuevas habilidades. Tal vez, como a mí me ha pasado en muchas ocasiones y me sigue pasando, realizamos preguntas dicotómicas, ¿no? Demasiado cerradas, con poca exploración, sesgadas o muy dirigidas a obtener ciertas respuestas porque hemos ya tenido experiencias previas con otros estudiantes en esa misma simulación y pensamos que sabemos por dónde van los tiros. Tenemos otro factor que a mí me ha podido influenciar en alguna ocasión es alguna percepción previa que tengas sobre ese estudiante en concreto, ¿no? Que te sesgue a la hora de poder explorar sus modelos mentales. Sin embargo, ¿no? Y no somos capaces de llegar al modelo mental de nuestros estudiantes, de nuestros participantes. Sin embargo, si pensásemos de forma simplista hacia el estudiante e hiciésemos que recayese toda la responsabilidad, todo el peso en que es que él no, que a veces nos sale pensarlo, ¿no? Si es que pues no tiene modelo mental, es que no sabe cómo es esto, cómo es lo otro, pues vamos a generar una actitud muy crítica hacia el estudiante, poco constructiva y nosotros nos podemos quemar. Al final, si estamos viviendo, estamos experimentando esta situación en la que nos es difícil extraer su modelo mental o en la que el modelo mental es el desconocimiento, a lo mejor hay factores alrededor de esta situación hacia los que podemos tomar acción para mejorarlo.
También pienso pues, que es importante que seamos capaces como formadores, como docentes, de identificar las necesidades del estudiante en el propio momento del debriefing. Si nuestra actitud en un momento estaba planificada para que tuviéramos un rol facilitador en una zona 3, que ahora hablaré más de ella dentro de los estudiantes de grado de enfermería, y resulta que estamos viendo que no, que por ahí no, pues porque tienen faltas, ¿no?, de conocimiento en otros ámbitos, no podemos facilitar, tenemos que ser más instructivos, ¿no? Y somos capaces de saber que esto está pasando. Podemos hacer una evaluación in situ y decir, oye, Belén, Álvaro, vamos a, en este momento, ¿no? Los estudiantes me estaban mostrando que necesitan una actitud por parte del docente más instructiva y modificarlo en el propio momento en el que estamos en el debriefing. Tras todo esto, pienso que lo que tendríamos que hacer cuando nos enfrentamos a este problema de estar trabajando teóricamente en una zona 3 con estudiantes de grado de enfermería y estar haciendo debriefing como en juicio, utilizando la molécula con estudiantes de enfermería donde no podemos extraer sus modelos mentales o sus modelos mentales nos parecen que es desconocimiento, hacer una evaluación de nuestro programa de simulación. Oye, ¿está bien esta zona aquí? ¿Estoy dedicando tiempo a las zonas anteriores? Y a nosotros mismos también, ¿no? Como docentes, estoy siendo lo suficientemente exploratorio, estoy haciendo preguntas demasiado cerradas, ¿no? Pedir consejo a otros colegas, oye, ¿qué piensas? Yo, por ejemplo, casi siempre hago las simulaciones con otro instructor o con otro facilitador, bueno, pues darnos ese feedback entre nosotros. Y también, por supuesto, poder comprender y normalizar que esto también requiere de una implicación por parte del estudiante. Hay veces que hemos hecho bien una zona cero, hemos hecho una zona 2, o una zona uno, una zona 2, etcétera. Yo, por ejemplo, aparte, ¿no?, de tener el programa estructurado de esta manera en base a las sim zones, siempre antes de las simulaciones se les sube documentación para que se miren, para que se lean. Y hay muchos estudiantes que hay veces que no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, ser capaces de no tomárnoslo a lo personal para que no nos influya como facilitadores y que no sea algo personal y normalizar que en algunas ocasiones, ¿no?, el estudiante no va a tener la implicación que nosotros esperamos o las expectativas que nosotros tenemos, que en algunas ocasiones puede ocurrir, aunque también no deberíamos de centrarnos únicamente en ese enfoque. Por otro lado, como facilitadores, cuando nos encontramos, ¿no?, en una zona 3 y decimos que estamos en una zona 3 con estudiantes de grado porque tenemos un nivel de ruido alto, como comentaba Álvaro antes, la complejidad del escenario es alta, el tipo del debriefing que vamos a emplear pues es un debriefing como en juicio, empleando la molécula, ¿no? Y nuestro rol es de facilitador. El estudiante ya ha pasado por las zonas previas anteriormente. Nos enfrentamos a un dilema o a varios dilemas, que es que el estudiante, por un lado, tiene que entrar dentro de su rol, ¿no? Tal y como se describe en la zona 3. Esto, Álvaro y a mí, estábamos hablando un día, oye, Belén, pero ¿y vosotros cómo hacéis la zona 3? Es que yo pienso, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos ahí a reflexionar y a debatir, y es si realmente la zona 3, ¿no?, en simulación existe en estudiantes de grado. Porque si le exigimos a nuestros estudiantes de enfermería que entren dentro de su rol, que sería, tu rol es estudiante de segundo, tercero, cuarto de enfermería, este rol está regulado y tiene pues unas funciones que son específicas y tiene unas limitaciones claras que están definidas por normativas legales y éticas, como que no pueden administrar ningún tipo de medicamentos si no están bajo supervisión de su tutora asistencial, no pueden hacer ninguna intervención, ¿no?, sin ningún tipo de supervisión e indicada por su tutora asistencial, ¿no? Tampoco muchas veces no están presentes en intervenciones complejas, ¿no? Y si les metemos dentro de su rol, necesitamos sí o sí a una figura de confederado siempre en la simulación, pero se contradice, ¿no?, a su vez con la zona 3 de las sim zones.
Si necesitamos además siempre a un confederado que supervise y acompañe al estudiante y ese su confederado tenga el rol de su tutora asistencial como enfermera, tampoco vamos a poder evaluar formativamente el desempeño de nuestros estudiantes porque va a estar supeditado a esa tutora asistencial. Y además, a lo mejor en universidades, ¿no? Donde estén trabajando conjuntamente la Facultad de Medicina, Enfermería, lo pueden tener más fácil, pero yo, por ejemplo, trabajo en la Escuela de Enfermería donde lo que formamos son enfermeros y no tenemos pues al grado de medicina cerca de nosotros o no tenemos a auxiliares, ¿no? que meter en esa relación y que sea un equipo completo, como también define la zona 3. Entonces, las simulaciones con estudiantes de grado ocurren con estudiantes de grado y casi siempre tenemos que meter algún confederado que, además de tutor asistencial, pueda hacer de médico, que pueda hacer de auxiliar, ¿no? Para suplir esas carencias que tiene la simulación. Como estrategia para solventar este dilema, este problema con respecto a las sim zones en estudiantes de grado, Álvaro y yo, hablando, ¿no? Ese día o esos días, de esos muchos días, pensamos en estudiar o en proponer una zona intermedia, ¿no? Un poco más adecuada entre la zona 2 y la zona 3, que la hemos denominado ahí zona 2 plus, para que los estudiantes de grado pudiesen entrenar de forma funcional y reglada habilidades técnicas, pero también habilidades de comportamiento, sin depender de la figura del confederado, donde el estudiante pudiera interpretar un rol, porque si no, él no va a ser capaz de hacer por sí mismo ninguna intervención ni ninguna actividad, él tendría que interpretar el rol de entras como enfermero, aunque todavía tu rol no sea ser enfermero, y de esta manera no estaríamos dependiendo de la figura del confederado, pudiendo evaluar el desempeño de nuestro estudiante de forma autónoma y de forma real. Y siendo también capaces en ese momento de adaptarnos al tipo de aprendizaje, pudiendo utilizar un aprendizaje combinado, que pudiera ser en ocasiones más facilitador y en ocasiones más instructivo para poder generar, para poder responder, ¿no? a las demandas, a las necesidades que tienen los estudiantes de grado, generando esa zona intermedia entre la 2 y la 3 que combinarían cosas de las dos y que puede que se adecúen y que realmente sea, ¿no? lo que hacemos en los estudiantes de grado de enfermería. Como conclusiones, yo creo que bueno, pienso que los dos, ¿verdad, Álvaro? La eficiencia de la educación basada en simulación en estudiantes de grado está suficientemente demostrada. No solo con encuestas de satisfacción, sino viendo el rendimiento que tienen los estudiantes en prácticas clínicas, como el feedback que nos llega desde la parte asistencial de las tutoras, pues ha ido mejorando desde que implementamos la simulación como método docente. También al finalizar bueno, en cuarto realizamos las ECOES y nosotros en la escuela hicimos ECOES antes de haber introducido bien la simulación. Entonces pudimos observar cómo después de haber introducido bien la simulación, el rendimiento, ¿no? en esas ECOES pues había aumentado, había mejorado notablemente. Así que, como decía, ¿no? está suficientemente demostrada. Algo que nos ayuda mucho son las sim zones, es un marco que nos estructura, nos ayuda a diseñar, a implementar y a evaluar el aprendizaje de los estudiantes basado en simulaciones. Sin embargo, son unas zonas que se pudieron diseñar originalmente más para los profesionales y no tanto para los estudiantes de grado. Y nuestros estudiantes tienen unas necesidades diferentes a los profesionales en cuanto a la formación mediante simulación. Pensamos que ser capaces de identificar estas necesidades, abordarlas y adaptarnos a ellas es un trabajo
que estamos realizando constantemente como docentes en el ámbito académico del grado y que requiere de esas reflexiones que hacemos entre colegas y acciones por parte nuestra, por parte de los docentes, para conseguir encontrar un marco adecuado a nuestros estudiantes. Y muchas gracias. Gracias Álvaro por pasar también otra vez la diapositiva. Perdón, ha sido sin querer, ¿eh? Te hay que Es decirlo. que va, no, no, yo te lo agradezco un montón porque me iba súper lento. Yo pulsaba una vez, tenía que volver a pulsar otra. Muchas gracias. Genial, Belén. Muchísimas gracias. Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña, pues yo creo que disertación, ¿no? Esos pensamientos en alto, de esas zonas de simulación aplicadas a los estudiantes de grado y poco más. Y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí nos tenéis sin problemas. Eso es. Así que nada, un placer. Hasta luego.